asma ya no la consideramos como una sola enfermedad. Esto es según el GEMA. El GEMA es la Sociedad Española, y tomamos este concepto porque tenía esa definición bastantes cosas que son muy interesantes. Es un síndrome que va a incluir varios fenotipos, es decir, no solo lo consideramos una sola enfermedad, sino un síndrome que incluye varios fenotipos clínicos que tienen manifestaciones clínicas similares, pero a veces su etiología no siempre es igual, ¿no? Antes siempre pensábamos que el asma era una enfermedad alérgica, y ahora no podemos decir que es totalmente alérgica. Hay pacientes cuyo asma es alérgico, pero hay también pacientes que su asma no es alérgico. Entonces, desde un punto de vista práctico, se podría decir que es una inflamación crónica de las vías respiratorias, en la que van a intervenir muchas células mediadoras de la inflamación, y que está condicionada por factores genéticos que van a producir una hiperrespuesta, una obstrucción variable del flujo aéreo, y puede ser parcialmente reversible o totalmente reversible, ya sea con medicamentos o en forma espontánea. Yo creo que esta definición es un poco más exacta que otras, ¿no? Entonces, vamos a recordar que es una enfermedad que podemos tratar eficientemente hasta lograr un adecuado control, es decir, no la vamos a curar, pero sí nuestra intención es controlarla. A tal punto que nosotros siempre decimos que a veces de los que van a las Olimpiadas, por lo menos más del 10% son asmáticos y ganan, ¿no? Y cuando no tiene un adecuado control, la enfermedad puede ser mortal. Por la gran prevalencia que tiene, es un problema de salud global, y que tiene muchos complejos mecanismos fisiopatológicos, y nos da gran cantidad de pacientes que vienen por emergencia, que tienen mucha carga genética, tienen muchos fenotipos. Esto nos da que los sistemas de salud siempre tengan pacientes con asma, tanto por emergencia como hospitalizados, porque su prevalencia es muy alta. Entonces, la prevalencia del asma a nivel mundial es como de 340 millones, es una gran cantidad de pacientes con asma a nivel mundial. De estos, hay alrededor de 180.000 muertes por asma, y la prevalencia a nivel mundial se ha incrementado y probablemente va a seguir incrementando ¿cómo se llama? Cada vez más, ¿no? Casi cuando hacía yo las clases teóricas en forma presencial, siempre preguntaba, levanten la mano cuántos tienen asma o tienen familiares con asma, y siempre me salía el porcentaje que dice en la exposición, ¿no? Por lo menos de cada 10, uno tiene esta relación. Entonces, ha aumentado porque hay mayor urbanización, hay mayor exposición a ácaros, hay mayor cantidad de humo de vehículos, el tabaquismo, entre otros, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que afecta casi 340 millones de individuos, tiene bastante subdiagnóstico. El subdiagnóstico puede llegar en algunos lugares hasta un 70%. La prevalencia en promedio es de 12%, en algunos lugares. En el mundo se habla de un 10%. Este estudio de prevalencia del Perú fue hace algún tiempo. Estudios de prevalencia requieren una gran cantidad de personas sometidas a cuestionarios y a exámenes, por eso estudios de prevalencia no se hacen muy seguido. Entonces, hay pacientes que tienen obstrucción bronquial y no van a su consulta, ¿no? Entonces, nos da una carga económica a nivel mundial de 82 billones de dólares en promedio, o sea, es bastante el gasto que se hace por asma. La prevalencia del asma ha aumentado. Este es un estudio de hace un tiempo, casi en un 12%, pero la mortalidad ha ido disminuyendo en un 55%, también porque ya tenemos más herramientas para el tratamiento, ¿no? El aumento ha sido más en mujeres, y la que ha aumentado más es el asma alérgico, y el asma no alérgico se ha estabilizado. En el Perú tenemos alrededor de 3 millones de personas con asma, y nuestra prevalencia es alrededor del 10%. La causa de asma
siempre va a ser más de origen genético. La persona que tiene asma tiene una alteración en sus cromosomas, en sus genes, pero no solamente en un solo gen, sino tiene múltiples factores para que se presente. Aquí se señalan algunos de los genes implicados en el asma. Como verán, son muchos, por eso no hay un tratamiento específico para el asma, porque no está relacionado solamente a una parte, sino son muchos los factores genéticos implicados, por eso el tratamiento hasta ahora básicamente está a base de corticoides para disminuir esta respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo más común que sabíamos sobre asma? Básicamente este cuadro es todo sobre la respuesta que siempre hemos estudiado, ¿no? La respuesta alérgica del asma. Cuando hay un alergeno, por ejemplo, en este caso el polen o cualquier otro antígeno, este va a ser identificada por las células dendríticas, se va a presentar al linfocito B, el linfocito B activado nos va a producir que el mastocito se active, los eosinófilos se activen, y de esta manera se produzca inmunoglobulina E, esto nos va a dar la mayor cantidad de citocinas, mayor inflamación, esto es lo que siempre hemos tenido. Entonces, volvemos a que el asma es una enfermedad heterogénea que tiene muchos factores que desencadenan y agravan sus síntomas. Puede ser, por ejemplo, provocada por una infección viral. Muchos pacientes que han hecho COVID, terminamos en algunos de ellos dándoles inhaladores porque desencadenan obstrucción bronquial, ¿no? También existen alergenos domésticos, laborales. El humo del tabaco, de la leña, el carbón también los desencadena, obviamente el estrés. Por eso en esta época que la mayoría piensa que ya se infectó, bueno, ahora un poco menos, el ejercicio también puede desencadenar que haga una crisis de asma, la humedad, el moho de viviendas. Hay medicamentos como los beta bloqueantes, los AINES, implicados en producir obstrucción bronquial. Entonces, primero debemos ver los factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser asociados a que uno empiece a hacer la enfermedad, y también pueden haber factores de riesgo que si yo ya tengo la enfermedad, me dé crisis o me desencadene el cuadro, ¿no? Entonces, los factores de riesgo que son los que yo ya tengo dentro mío, ¿no? Que puede ser la atopía, la parte genérica. En la niñez, generalmente más son los hombres. Después de la niñez, pasada la pubertad, predomina más en mujeres. La obesidad sí está relacionada en muchos casos a asma, y obviamente lo que me va a desencadenar son otros alergenos, ¿no? Pueden ser el tabaquismo pasivo, otras infecciones, el aire, varios fármacos implicados, algunos irritantes. Aquí se menciona algunos factores ambientales como alergenos laborales, contaminación ambiental, inclusive hasta antiácidos, antibióticos. Se han tratado de ver y no tienen algunos evidencia tipo A, sino simplemente sí, tipo C, ¿no? Los factores, la polución, los ácaros del polvo, el ácido acetil salicílico, en algunas personas alimentos con sulfitos, eh, la industria de los metales, de los fármacos, entre otros. Entonces, ¿cómo se produce todo para que yo termine haciendo asma, no? La inflamación va a afectar toda la vía respiratoria, o sea, no solamente de la tráquea para abajo, los bronquios, sino también puede estar incluida la mucosa nasal. Cuando un paciente tiene rinitis, a veces en el 30% tiene asma. Y un paciente que tiene asma, generalmente en el 60% es rinítico además, ¿no? Entonces, se caracteriza porque son episodios episódicos. Entonces, el epitelio inicia una gran respuesta inflamatoria y secreta citocinas. Estas van a activar a las interleuquinas, varias de ellas, por decir la interleuquina 33, 25, van a iniciar la activación, por ejemplo, de nuestro sistema inmune tipo 2, ¿no? TH2. Este sistema TH2 nos va a producir que se activen interleuquinas como la 4, la 5, la 13, y van a mantener la respuesta TH2.
y todo esto nos va a llevar a que tengamos un asma. Básicamente lo dividimos en dos grupos el asma con respuesta TH2 y el asma con respuesta no H2 o con TH2 bajo. En esos dos tipos podemos dividir básicamente la patogenia del asma, porque son un poco diferentes. A esta la llamaríamos el asma predominantemente alérgico, y en el otro caso, el asma que tiene TH2 bajo, existen otras interleuquinas como la interleuquina 17 y el interferón gamma, ¿no? Que también nos llevan a un proceso inflamatorio. Es decir, tenemos un desequilibrio el desequilibrio inflamatorio, y en la mayoría de casos del asma predomina la respuesta TH2, que está relacionado básicamente a la alergia. Todos estos mecanismos inflamatorios nos llevan a que se activen varias células y estas células nos produzcan más citoquinas, ¿no? Se activan los mastocitos, los basófilos, los macrófagos, los eosinófilos, los neutrófilos, las plaquetas, los linfocitos T, que nos van a producir alteración en las células epiteliales, las células de Langerhans. Todo esto nos lleva a la broncoconstricción. La broncoconstricción está producida por edema, exudación, hipersecreción de moco, y que mayor cantidad de células inflamatorias migren a esta zona, ¿no? Entonces, cuando todas estas células están activadas, van a liberar una gran cantidad de mediadores químicos. El epitelio bronquial se va a ver dañado por la pérdida de células ciliadas y secretoras, que van a dar gran liberación de citoquinas, quimiosinas, y el proceso de la reparación de este epitelio va a demorar un poco, ¿no? A nivel de la musculatura lisa, se va a producir una hiperplasia y hipertrofia en la musculatura lisa bronquial, ¿no? En cuanto a las células endoteliales, van a haber una gran cantidad de reclutamiento de células inflamatorias desde los vasos sanguíneos hacia la vía aérea. Y esto nos va a producir mayor cantidad de fibroblastos, miofibroblastos, que van a producir mayor alteración del tejido conectivo a nivel de las células epiteliales. Los nervios colinérgicos en la vía aérea también se van a activar por reflejos nerviosos. Entonces, al activarse estos nervios colinérgicos, nos van a producir broncoconstricción y también secreción de moco. Y nos van a producir ese dolor que a veces se da, que es la opresión del tórax, esto por la activación de los nervios colinérgicos. Y nos van a dar tos, y pueden liberar neurotransmisores inflamatorios. Entre todas las células implicadas, aquí estamos mencionando algunas. Uno de los que más se ha mencionado es los linfocitos T, ¿no? Que nos van a dar un desequilibrio entre la respuesta TH1 y TH2, y va a predominar la respuesta TH2. La TH2 va a liberar gran cantidad de citocinas y que nos van a aumentar la inflamación. Los mastocitos, cuando se liberan, van a producir mediadores. Estos mediadores producen broncoconstricción, son proinflamatorios, producen histamina, leucotrienos, prostaglandinas. Y todo esto nos lleva a que haya mayor cantidad de broncoconstricción. Los eosinófilos, cuando hay gran cantidad de eosinofilia, se relaciona con mayor gravedad de la enfermedad. Y van a estar activadas y su apoptosis está inhibida, ¿no? Entonces van a liberar gran cantidad de células inflamatorias que van a aumentar el proceso inflamatorio. Los neutrófilos también pueden estar incrementados en asma, sobre todo en algunos tipos de pacientes que tienen asma grave. Y también se dan en fumadores con mayor frecuencia, ¿no? Las células dendríticas son las células presentadoras de antígenos que interactúan con las células reguladoras de los ganglios linfáticos y van a incrementar la producción de H2. Las células pulmonares neuroendocrinas van a contribuir a la respuesta TH2 y mayor cantidad de células inflamatorias. Esto es un gráfico de lo más común que se había visto en la parte de asma de tipo
alérgico, ¿no? De tipo inflamatorio. Entonces, las células presentadoras son las células dendríticas y, como ya les había dicho, van a activar a los linfocitos sobre todo de respuesta TH2, nos van a producir varias interleuquinas, a los mastocitos también van a producir histamina, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral, más interleuquinas, los eosinófilos que se dan más cuando están muy altas nos dan una enfermedad mucho más grave, también activan mayor cantidad de células inflamatorias, igual que los macrófagos. Entonces, se está dividiendo en dos grandes grupos, ¿no? Los grupos que son a predominio de eosinófilos y los que son a predominio de neutrófilos, ¿no? Entonces, la respuesta TH2 básicamente está a nivel de eosinófilos y los neutrófilos, como verán, nos producen otro tipo de interleuquinas. Por eso el tratamiento en un grupo y en otro grupo no pueden ser igual cuando el paciente tiene un asma grave. El asma grave, todo el tratamiento de asma es muy parecido hasta el paciente que tiene asma grave. El paciente de asma grave le damos una serie de tratamientos y no responde a nada. En estos pacientes vamos a tener que diferenciar cuál es el paciente que tiene respuesta con eosinófilos y cuál es el paciente en el que predominan los neutrófilos. Y en ellos sí necesariamente tienen que ser manejados en neumología, porque sus factores de interleuquinas son diferentes y el tratamiento se hace diferente, ¿no? En estos pacientes, en ambos hay bastante secreción de moco, alteración del epitelio bronquial, pero en el neutrofílico se produce más cantidad de fibroblastos y hay más remodelación. Y en el de eosinófilos hay mayor contractura muscular. Entonces, lo mismo los neutrofílicos van a hacer una respuesta TH2 baja y los eosinofílicos van a hacer, que es básicamente la respuesta alérgica, van a ser los de TH2 alto, ¿no? En ambos, obviamente, en el que más hemos estudiado es el de TH2 alto, ¿no? Y el otro nos va a producir remodelación. En donde más tenemos remodelación es en el tipo neutrofílico con TH2 bajo, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay bastante gran cantidad de eosinófilos, en los eosinófilos los que nos van a producir que nos da un cuadro grave de la enfermedad, porque nos va a liberar, nos va a activar más las células inflamatorias, dándonos también va a activar más los neutrófilos, basófilos, los macrófagos. Y todo esto nos lleva a una broncoconstricción, a inflamación y a hipersecreción de moco, que es lo que conocemos en asma. Cuando vemos la estructura de un bronquio normal, con su epitelio normal, su luz normal, y con un paciente que ya está en crisis asmática con bastante secreción, el epitelio cambia, la luz cambia, hay mucha cantidad de moco y eso permite que esté obstruida la vía aérea y el paciente no pueda respirar en forma correcta, ¿no? Entonces, un epitelio normal con todos los cilios y un epitelio en asma cuando está con toda la inflamación, con la alteración del epitelio, con la hipersecreción de moco, con alteración de su luz, y como el asma en muchos de los pacientes es parcialmente reversible, a veces se va de aquí a aquí, pero termina produciéndose cuando el cuadro es crónico, remodelación. ¿Qué mecanismos nos dan la obstrucción de la vía aérea? Hemos dicho que son los tres, ¿no? La broncoconstricción, el edema y la hipersecreción de moco. ¿Por qué se nos produce la contracción del músculo liso bronquial? Obviamente van a haber muchos mediadores, muchos neurotransmisores en este mecanismo, pero uno de los principales implicados son las proteínas G monoméricas, ¿no? Que van a producir mayor contracción y que proliferen mayor cantidad de células musculares, ¿no? Y esta parte de la broncoconstricción del músculo es la que tratamos con los medicamentos broncodilatadores. Es decir, cuando tú le das un salbutamol, un fenoterol, un formoterol, cualquiera de esos, estás produciendo un efecto broncodilatador.
¿Cómo estás trabajando? Básicamente estás trabajando en que ya no haya contracción de los músculos bronquiales. ¿Por qué se produce el edema de la vía respiratoria? ¿No? Es porque en las exacerbaciones hay gran cantidad de inflamación y esta gran cantidad de inflamación nos va a producir exudación. También se produce una hipersecreción de moco. ¿Por qué se da esta hipersecreción de moco? Porque van a aumentar el número de las células caliciformes del epitelio y las glándulas submucosas también van a aumentar de tamaño y van a producir que se atrape moco, ¿no? Y esto nos da a que hay mayor gravedad del asma. ¿Existen cambios estructurales en la vía respiratoria si estamos hablando que es un proceso reversible? Sí hay, ¿no? Entonces hay fibrosis subepitelial con depósito de colágenos, hay hipertrofia, hiperplasia del músculo liso, y todo esto nos lleva a que pueda haber cambios estructurales. Cuando el paciente tiene mucho tiempo de asma, puede simular que es inclusive un paciente con EPOC sin serlo, ¿no? Entonces, en el diagnóstico, ahora ya estamos pasando al diagnóstico del asma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma? Siempre empieza con una buena anamnesis, un buen examen físico. Vamos a hacer pruebas de función pulmonar. Lo que más debiéramos hacer es la espirometría. El flujómetro también se puede utilizar, sobre todo en niños, y después ver la respuesta de las vías aéreas. También podemos hacer esto, ver si el paciente es alérgico, y también puede ser, en niños menores podemos necesitar mayores cosas que nos identifiquen. ¿Cómo hacemos la sospecha clínica de asma? Los síntomas cardinales obviamente son las sibilancias, la tos, la disnea y el dolor opresivo del pecho. Y estos cuadros son variables. Una de las pocas enfermedades que es variable es el asma. A veces estás bien, a veces estás mal, aumenta en las noches, eso te lo da sobre todo asma. Tenemos entonces básicamente tos, sibilancias, opresión de tórax y disnea. Al examen físico, el asma es muy variable, o sea, el paciente con asma y lo vas a auscultar, vas a hacer el examen físico, es muy variable. De un enfermo a otro, y en el mismo paciente puede ser diferente. Digamos, entre hoy día que lo examinas y que lo examinas mañana, por ejemplo, puede ser muy variable. ¿Por qué? Porque en los periodos entre una crisis y en otra crisis el paciente puede estar normal. O sea, si un paciente estás pensando en asma y no escuchas ningún sibilante, o no te descarte el diagnóstico de asma, porque en ese momento puede estar el paciente controlado. Entonces, las sibilancias es lo que más esperamos encontrar. Y las sibilancias cuando aumentan en intensidad, pero cuando la obstrucción es más grave, en una crisis asmática, pueden desaparecer, ¿no? Y pueden llegar hasta un punto donde el pulmón sea totalmente silencioso, o sea, no escuchas ni siquiera murmullo vesicular. Entonces, eso te dice que el paciente está grave. La radiografía de asma la pedimos porque queremos ver que no haya ninguna otra enfermedad y normalmente es normal. Otras pruebas que utilizamos en asma, obviamente hemos dicho la espirometría, es una de las principales cosas que utilizamos. Y no debiéramos dejarla de hacer, siempre se debiera hacer espirometrías. Existe la fracción exhalada de óxido nítrico, cada vez se utiliza menos. Podemos hacer pruebas de broncoprovocación, es decir, producir obstrucción bronquial, crisis asmática. También podemos pedir inmunoglobulina E, pruebas de alergia, ¿no? La prueba que más utilizamos es la espirometría. En la espirometría tratamos de hacer una prueba basal, ¿no? Una prueba de reversibilidad con beta-2 agonista, y también podemos hacer una prueba de broncoprovocación. Entonces, una espirometría tiene que durar 6 segundos, tenemos que tener una curva flujo-volumen, una curva volumen-tiempo, tenemos que ver el BEF1, ver la capacidad vital forzada y ver la relación de BEF1 sobre capacidad vital forzada, también ver el índice 20
Doctora, su micrófono está apagado. ¿Desde hace rato? Ah, no, recién esta última diapositiva de la Ya, espirometría. ya. Entonces estamos que hay una curva volumen-tiempo y hay una curva flujo-volumen. En el volumen-tiempo, ¿para qué nos sirve? Para ver que el paciente haya soplado más de 6 segundos y que no haya tomado aire en medio camino. En asma se ve cuánto ha soplado en el primer segundo. El BF1 es volumen expirado en el primer segundo. En asma este volumen al primer segundo es bajo y, el paciente, y toda su capacidad vital forzada del paciente se graficaría en todo esto. Entonces, tiene una adecuada capacidad vital forzada con un volumen expiratorio al primer segundo bajo. En la curva flujo-volumen, este es volumen-tiempo, en la curva flujo-volumen también se ve el primer segundo, ¿no? Y generalmente es una curva más larga, ¿no? En esta forma. También tiene que llegar a los 6 segundos y uno tiene que ver en que en el transcurso no haya tomado aire ni tosido para darle valor. Entonces tenemos cómo es en asma. La primera curva roja es el paciente con asma. Después que le das el broncodilatador mejora y el paciente que es normal, el BF1 es mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en asma, ¿no? Y la curva en asma es más achatada en el medio, ¿no? Y normal es en esta forma, más o menos. Entonces, la espirometría es el método de preferencia. Uno busca que el BF1 mejore más del 12% y más de 200 mililitros. Hay pacientes con asma que pueden ser no reversibles, es decir, que no hayan mejorado lo que queremos, el 12%. Y por eso en otras ocasiones tenemos que repetirlo. La flujometría se hace con este aparatito que, como verán, tiene una forma de semáforo rojo, amarillo, verde, que todo paciente que sea un asma moderado a severo debiera tenerlo en su casa. Se utiliza mucho en pediatría porque el paciente, los espirómetros, por decir no, nos dan valores en un paciente menos de 128 centímetros y tampoco los niñitos a veces no hacen una maniobra normal y su capacidad pulmonar a los valores del espirómetro no se ajustan. Entonces, en pediatría la mayoría de veces se utiliza con un flujómetro. ¿Qué se hace con el flujómetro? Se lo hace soplar al paciente en una sola y este puntito rojo se va moviendo. Y de tal manera que en la mayoría de diagnóstico en pediatría se lo hace correr al niñito alrededor de 6 minutos, se lo vuelve a hacer soplar y se ve cuánto ha bajado, ¿no? Y también a veces se le da un flujómetro para que se mide en la mañana, se mide en la noche y se ve cuánto cambia el flujo, ¿no? Y cuando cambia más del 20%, a eso ya es nos da a veces el diagnóstico cuando cambia con el broncodilatador más del 20%, si le das un broncodilatador, y también cuando la variación es mayor del 20%, ¿no? Entonces, digamos, con el ejercicio, le haces hacer ejercicio, cae ese flujómetro. Le das el broncodilatador, vuelve a subir. Y eso te da a veces el diagnóstico de asma en pediatría. En adultos de preferencia se debiera hacer con espirometría. Entonces, algunos pacientes, como les estaba diciendo, pueden no ser reversibles porque están con tratamiento broncodilatador y obviamente la espirometría depende del esfuerzo que haga el paciente, porque algunos no hacen esfuerzo. Otras cosas que nos pueden producir esta misma lesión, o sea, tipo asma, ¿no? Puede ser que haya una estenosis de tráquea. Muchos pacientes que están siendo manejados no muchos, ¿no? Algunos pacientes que tienen diagnóstico de asma en realidad no son asma y lo que tienen es una estenosis, por ejemplo, de la tráquea. Entonces, la estenosis te va a dar como una curva de asma, pero se le hace también una curva de inspiración, es decir, tomar aire después del procedimiento y va a tener esta forma. Entonces, y en los otros casos no va a estar tan achatada si la estenosis es intratorácica y extratorácica.
Entonces, el diagnóstico del asma, entonces, por espirometría se basa en la variabilidad y la limitación al flujo aéreo. ¿Cómo tiene que ser un BF1 que después el broncodilatador, es decir, de 3 o 4 puff de salbutamol, le vuelves a hacer soplar, ha mejorado más del 12% y 200 mililitros. El aumento también puede ser que haya aumentado en forma significativa tu BF1 o tu PEF después de 4 semanas de tratamiento. Es decir, no llegaste al diagnóstico en la primera parte, pero sí puedes volver a repetir tu espirometría o tu flujometría después de un mes y ver que ha mejorado significativamente tu BF1. Eso también te da el diagnóstico del asma. Entonces también lo puedes repetir cuando el paciente ya está bien, cuando está normal, para ver cómo está, ¿no? En niños a veces y ancianos se necesitan otras pruebas adicionales. El BF1 sobre la capacidad vital forzada puede estar en algunos casos obstructiva y en otros casos no. Y el BF1 normalmente en todos nosotros debe ser mayor a la relación, ¿no?, de la capacidad vital forzada sobre el BF1 debe ser mayor de 75%, 80%, en nosotros y en niños mayor de 90%. Entonces, cuando está menor de esto, nos hace pensar en obstrucción bronquial. ¿Qué es una broncoprovocación? Es decir, yo estoy produciendo como un cuadro de asma en el paciente y puedo hacer flujometría o espirometría después de ello. Volúmenes pulmonares, es decir, una pretismografía, casi no se hace en asma, pero sí en algunos pacientes cuando además de su espirometría, además de salir obstructiva, nos sale restricción. Y la difusión de CO en obstrucción no reversible. Otro de los exámenes que se piden es la fracción de óxido nítrico exhalado, que tampoco se pide de mucha rutina, es el FeNO, que puede estar elevado sobre todo en asma tipo eosinófilo, pero no solamente se eleva en asma eosinofílico, sino también puede estar elevada en otras enfermedades alérgicas como la atopía, la rinitis, el eczema, en esas enfermedades sobre todo que tienen respuesta de alergia y por eso a veces no la utilizamos de rutina en asma. El test de broncoprovocación, es decir, yo le doy histamina, le doy medicamentos que van a producir que el paciente, metacolina, por ejemplo, que le van a producir una broncoconstricción a mi paciente, es decir, yo le produzco asma a mi paciente y después de eso vuelvo a hacer mi prueba, ¿no? Entonces me va a caer el 20% del BF1 y eso ya me da el diagnóstico de asma. Porque estoy produciendo una obstrucción de la vía aérea. Entonces, pero esto también se puede producir en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen bronquiectasias, fibrosis quística, cuando tienen enfermedad pulmonar en el EPOC, por ejemplo. Te pueden dar una prueba falsa negativa. Entonces, no olvidemos que el BF1 sobre la capacidad vital forzada en una persona normal, adulta, es mayor del 75% y en niños generalmente es mayor del 90%. Que en pacientes normales no se debiera aumentar mucho el BF1 luego de la broncodilatación, pero en pacientes con asma que hay gran variabilidad, el diagnóstico de asma lo da el aumento del 12% y 12% de mililitros después de la broncodilatación. No, en niños esto no puede ser necesariamente igual, se va a tener que ser en función a otros valores, ¿no? También, como ya les dije, después de 4 semanas sí he tenido una mejora. Las pruebas de función pulmonar, ¿cada cuánto lo tengo que hacer? Cada año en promedio, también puede ser cada 2 años, y nos va a permitir ver cómo va la función de nuestro paciente. Entonces, nunca olvidemos que el asma es una enfermedad variable, es una de las pocas enfermedades que va cambiando, ¿no? Le dices al paciente, te dice, a veces me falta el aire, me siento mal, le dice, todos los días es igual, o unos días se siente mejor, unos días se siente peor, y la mayoría de pacientes te dice que hay días que está mejor que otros, ¿no?
Y también, ¿y qué hace cuando hay polvos, cuando hay humo? Sí, generalmente es peor. Cuando está con estrés, generalmente empeoró. Me hacen renegar y se me cerró el pecho. Cosas así te dicen los pacientes, ¿no? Y también cuando el paciente deja de tomar su tratamiento, también empieza nuevamente a cerrarse el pecho. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo llegamos a nuestro diagnóstico de asma? Obviamente siempre empieza con nuestro cuadro clínico, el paciente si tiene tos, sibilancias, a veces ni tos, a veces le sirve el pecho, opresión de tórax, lo que hemos dicho, si tiene todos los cuadros clínicos, y a toda esta historia que es compatible con asma, encima le encontramos que le sirve el pecho, seguimos pensando que es asma, le hacemos una espirometría o una flujometría, nos sale como asma y obviamente ya no dudamos que eso es un asma. ¿Qué pasa si mi paciente tiene todo el cuadro clínico de asma? El examen clínico no me sale como asma, ¿no? O sea, el hecho no tiene ni un sibilante, ¿no? Entonces, si le hago una espirometría, una flujometría y me sale que es compatible con asma, obviamente regresa aquí como asma. Acá me sale que no es nada como asma, ¿no? Puedo repetir aún después los exámenes y en algunos casos dar tratamiento y ver si en realidad correspondía a o asma. Si el paciente tiene todo el cuadro clínico de asma, tiene sibilantes y yo no estoy en condiciones de hacer todo el resto de pruebas, y el paciente está mal, o sea, con una crisis asmática, en esos casos probablemente yo voy a empezar el tratamiento y recién dejar para el diagnóstico luego. Entonces, los pacientes en espirometría hay uno que se llama patrón obstructivo y un patrón. Pero el patrón obstructivo es cuando el BEF1 y la capacidad vital forzada es menos del 70%. Cuando la espirometría nos sale obstructiva, obviamente casi nos quedan dos enfermedades, o es asma o es EPOC generalmente, ¿no? Pero cuando la espirometría nos sale el BEF1 sobre capacidad vital forzada mayor de 70, aún pensamos que puede ser una espirometría normal o de repente restrictiva, sugestiva de restricción. El asma generalmente parte de una espirometría tipo obstructiva. Cuando te da una espirometría obstructiva, siempre se debe hacer un test de broncoprovocación, es decir, colocar salbutamol, salvo que el paciente tenga un problema de taquicardia, algo, y vas a provocar más problema que ayuda. Pero generalmente siempre le pones el broncodilatador. Si mejora mayor del 12% y más de 200 mililitros, eso es asma. Ya no te quedan la duda. Pero si no hay respuesta, si te ha salido menos de los 12%, en algunos casos puedes hacer un test de óxido nítrico. Si te sale mayor de 50, eso ya es un asma. Si te sale bajo, puedes empezar tratamiento con glucocorticoides. Si tu espirometría se normalizó, eso es asma. Y si no, tienes que buscar otras enfermedades. ¿Qué ocurre cuando el paciente no es un patrón obstructivo, sino de repente es normal o sugestivo de restricción? Y igual le hace su prueba de broncoprovocación. Sí, a pesar que te ha salido normal y tu BEF1, o sea, no ha salido obstructiva, sino normal de repente, y le haces un test de broncoprovocación y mejor, eso es asma. Entonces eso significa que el asma puede ser que no te salga un patrón obstructivo en tu espirometría, puede salir normal, pero lo que está determinando el diagnóstico de asma es que tu BEF1 mejore más del 12% y más de 200 mililitros, ¿no? Cuando está negativo, pero tiene variación, la flujometría varía más del 20%, eso también es asma. Si el óxido nítrico es mayor del 50, también puedes pensar en asma, ¿no? Si le haces una prueba de broncoconstricción y te sale positiva, también estaríamos pensando en asma. Como empezamos al inicio, el asma es una enfermedad muy diversa, heterogénea, entonces por eso desde hace algunos años en las guías mundiales de asma se está planteando fenotipos, para que no todos los pacientes sean tratados de la misma forma. ¿Por qué? Porque el asma tiene una enfermedad de curso variable, entonces existen varios fenotipos
fenotipos en asma, a veces por la edad del inicio, por las forma clínica que tiene, por la alteración de la función respiratoria, por cómo responden al tratamiento, y tienen diferentes cascadas inflamatorias. Entonces, hay factores predisponentes. A eso le llamamos epigenómica, y factores desencadenantes, que nos van a llevar a un cuadro de asma y nos van a dar un endotipo. El endotipo nos va a dar células directoras, moléculas y células efectoras para determinar un fenotipo diferente. En las guías del asma básicamente se están considerando un asma alérgico, un asma no alérgico, un asma eosinofílico, un asma neutrofílico, un asma de inicio tardío y un asma de inicio temprano. Y todo esto son algunos de los fenotipos. Cuando leen van a ver varios fenotipos en asma, pero ahora vamos a hablar del asma alérgico. El asma alérgico se inicia principalmente en la niñez, o sea, cuando hay personas que vienen a consultorio y dicen, tengo 60 años, yo no puedo tener asma, porque nunca he tenido esto, y eso lo van a encontrar en forma repetidamente, pero no olviden, jóvenes, que el asma se puede presentar a cualquier etapa de la vida. Pero cuando el asma te da en la niñez, antes de la pubertad, ese asma es alérgico en gran parte. El asma alérgico se inicia en la niñez. Entonces, si te viene una persona de 50 años y te dice que tiene asma desde los 5 años, entonces tienes que pensar que su asma es alérgico fundamentalmente. Y casi siempre tiene una historia familiar, ¿no? Su papá era rinítico, tenía alergias, en fin, casi siempre, y en algunos casos se relaciona a alergia a alimentos o medicamentos. Y generalmente es a predominio de eosinófilos. Y responde bien a los corticoides. Y en este hay más de 100 genes implicados. El asma no alérgica, esa va a predominar sobre todo en adultos. En adultos es donde predomina esa que vino a los 60 años, recién tiene asma, va a predominar en adultos. Entonces, este asma generalmente es más de tipo neutrofílico. Hay muy pocos eosinófilos, hay muy pocas células inflamatorias. Este grupo de pacientes va a responder menos a los corticoides. Existe el asma de inicio tardío, generalmente se da más en mujeres que van a debutar con crisis asmática. Estos pacientes no son alérgicos y van a necesitar mayores dosis de corticoides y a veces ni siquiera van a responder a los corticoides. Existe un asma con limitación fija al flujo aéreo. Estos son los pacientes que tienen un asma de mucho tiempo y que han hecho remodelación del epitelio bronquial de toda la vía respiratoria y van a tener una limitación fija al flujo aéreo. Esos son los que se comportan como un EPOC y a veces los consideramos como el ACOS, ¿no? En la parte de asma EPOC. Claro que estos pacientes no son eso, sino son asma, que en el tiempo ya tienen una obstrucción limitada al flujo aéreo y nos da un cuadro como de asma. El asma asociado a la obesidad. Entonces, los pacientes obesos en algunos casos tienen síntomas notorios y cuando bajan de peso a veces se va el asma, ¿no? Hay poca inflamación eosinofílica en estos pacientes. Entonces hay un montón de fenotipos en niños, hay un montón de fenotipos en adultos y algunos de los que más reconocidos son los que les he presentado, ¿no? Entonces hay varios fenotipos igual, eosinofílicos, neutrofílicos, pausigranulocíticos, los de TH1, TH2, asociados a la obesidad, el tipo de células que tiene. ¿Cómo clasificamos el asma? El asma sí se tiene que clasificar para que tú puedas dar un tratamiento adecuado al paciente, ¿no? Está la clasificación del GINA, pero era más, esta del GEMA de la Sociedad Española es más fácil de entender, ¿no? Entonces empieza con una evaluación inicial del paciente para ver cómo llegó a nosotros. En esa evaluación vamos a ver su gravedad.
para, según la gravedad, dar el tratamiento que lo necesite. Este paciente va a tener que venir a su control y ver si está controlado o no controlado, porque el paciente con asma se disminuye y se aumenta el tratamiento según cómo vaya. Y ver si tiene causas genéticas, psicológicas, otras más, ¿no? Entonces, el GINA nos pide siempre que hagamos, el GINA más bien está en tres grupos, ¿no? Si el paciente está, el control del asma, los factores de riesgo de mala evolución del asma y los factores de riesgo para las exacerbaciones. El GINA nos pide hacer un cuadrito, este es para catalogarlo en un asma bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Y lo basa en estas preguntas. 1, 2, 3, 4 preguntas. 4 preguntas y a cada uno le pones sí o no, ¿no? 4 preguntas, si todos tienen sí, su máximo va a ser 4 puntos. Si todos son no, va a tener 0 puntos en esto y cuando tenga 0 puntos, el asma está bien controlado. Va a ser no controlado si tienen 3 de estas o las 4 que el paciente ha dicho sí. Entonces no está controlado. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿No? Síntomas diurnos de asma más de 2 veces por semana. O sea, le ha estado sonando el pecho, le faltaba el aire. En esa semana, ¿cuántas veces? Te dice, ¿no? Y ha tenido un despertar nocturno, ¿no? Ha necesitado salbutamol cuántas veces en la última semana, ¿no? Y si es que le está dificultando en sus actividades diarias. Entonces, en base a eso, lo controla. Obviamente, siempre va a ser necesario que evitemos el tabaco, los irritantes, ¿no? Hay gente que le da asma solo por el perfume de otro, por ejemplo, los polvos, los animales, las aspirinas, entre otros. El tratamiento del asma es de preferencia el tratamiento inhalado, ¿no? Los inhaladores. Ese es el tratamiento. La gente dice, no voy a utilizar inhaladores porque me voy a acostumbrar a los inhaladores. Hay que sacar de la cabeza de nuestros pacientes eso. ¿Y por qué utilizamos inhaladores? Es porque estamos utilizándolo donde lo necesitamos. Y lo necesitamos a nivel del árbol bronquial. Y a ese nivel va a tener mayor concentración del medicamento directamente en los pulmones. Y si lo utilizamos de esa forma, vamos a necesitar menor cantidad de medicamentos. Y si necesitamos menor cantidad de medicamentos, menores efectos adversos, ¿no? Cómo viene un inhalador, como a veces todas sus tapas. Esto es un espaciador, ¿no? No tiene la parte de la nariz, de la boca, para hacer una aerocámara. De preferencia, se debiera utilizar con espaciadores si irrita mucho menos la garganta. Después que hemos visto cómo está nuestro paciente, el GINA, que es la guía mundial de asma, nos habla, cada año saca su guía, ¿no? Todos los años, saca para pediatría y para adultos. Entonces el GINA, ha sacado el GINA del 2021, solo que cuando lo iba a poner no se notaba tan bien. Como ha variado muy poco, les he vuelto a poner el GINA del 2020. El GINA básicamente lo clasifica en 5 pasos de tratamiento. El paso 1 es para los pacientes que los tenemos bien controlados. Entonces nos va a decir que necesitamos broncodilatadores a libre demanda siempre que lo necesitamos, a necesidad. Y en dosis bajas, ¿no? Y después de mantenimiento. En todos hay corticoides, estos son corticoides inhalados a dosis bajas. Entonces en el paso 1, hasta hace 5 años el GINA te decía que no des corticoides recién solo desde el paso 2, pero el GINA, del GINA desde hace 3 años nos habla ya que demos en todos corticoides, que el tratamiento del asma son corticoides inhalados y que se deben dar en dosis bajas. Lo que cambia mucho es la dosis de los corticoides, ¿no? En el paso 1 y en el paso 2 son corticoides a dosis bajas, ¿no? Corticoides a dosis bajas y los broncodilatadores. El GINA desde hace un año, desde el 2019-2018,
en vez de poner salbutamol, como siempre nos ponía, nos ha empezado a colocar formoterol. ¿Por qué el formoterol? Porque el formoterol también actúa a los 5 minutos, como un salbutamol que actúa a los 10 minutos, o sea, tiene una acción rápida, pero al mismo tiempo tiene una acción prolongada, es decir, que nos dura 12 horas, a diferencia de un salbutamol que su efecto broncodilatador dura un promedio de 4 horas. Entonces, el GINA desde hace 3 años ha empezado en sus guías a colocar el formoterol como parte de su tratamiento, ¿no? Y entonces, los corticoides inhalados en el paso 2 siguen siendo a dosis bajas y te pide que los puedas asociar con formoterol. En este caso te dice que en el grupo 2 puedes utilizar antileucotrienos y que si tienes acceso a un ultralava, es decir, uno que no te dure como el formoterol 12 horas, sino te dure 24 horas, sería mucho mejor. Y ya estos escalones del paso 3 ya tiende a ser ¿cómo se llama? Un asma moderado. Estos son los que ya nuestro paciente tiene en el control prácticamente entre 2 y 3 a veces, ¿no? De eso de control que hemos visto. Los síntomas ya son más diarios, hay molestias semanales. Entonces el corticoide te dice que ya no lo puedes utilizar a dosis leves, sino tu dosis de corticoide tiene que ser a dosis moderada y utilizar, acá ya ellos te ponen un LAMA, ¿no? Un LAMA es no necesariamente formoterol, puede ser un broncodilatador de acción prolongada o un ultrala, o sea, un broncodilatador de acción de 24 horas. Y dosis medias de corticoide. En el paso 4 ya es cuando tu paciente tiene síntomas diarios, semanales, inclusive su función pulmonar se ha disminuido. Entonces, los corticoides siguen siendo a dosis moderada, pero acá ya te piden que aparte de utilizar un LABA, que significa un broncodilatador de acción prolongada, le asocies bromuro dipatropio, ¿no? Etiotropio, y un ultralava. Esa es tu opción que te da. El paso 5 felizmente incluye al 5% de los pacientes con asma. Hemos dicho que de cada 10 un promedio tiene uno asma, pero la mayoría felizmente están en estos grupos muy leves. Y aquí digamos que tenemos el 30% y aquí casi es el 5%. Estos son los asmas de difícil control, asmas severos. En estos necesitamos hacer y diferenciar qué fenotipo corresponde. Porque en este grupo, según su fenotipo, vamos a tener anticuerpos monoclonales, es decir, anti-IgE, anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 4, dar otro tipo de antiinflamatorios. Es decir, el tratamiento en estos pacientes ya es diferente. El GINA siempre te ha propuesto que revises con cada vez que das tratamiento a tu paciente cómo responde, si tiene algún factor desencadenante y volver y ajustar tu tratamiento. Porque el asma, por lo menos antes del grupo 5, se va aumentando y disminuyendo tratamientos según cómo vaya. La terapia aliviadora. La terapia aliviadora, es decir, estás en crisis, te falta el aire, necesitas algo que te ayude en ese momento. Dame algo, el paciente se agita, de repente tu propio hermano está sentado en la ventana porque no puede respirar y te dice, dame algo. Entonces esa es una terapia aliviadora. La terapia aliviadora obviamente los dan los beta-2 agonistas, los broncodilatadores de acción corta. O sea, el broncodilatador que te alivie lo más rápido, en menos minutos, tu problema. También lo pueden dar los corticoides sistémicos, los anticolinérgicos inhalados, las metilxantinas, la adrenalina. Esas son tus terapias aliviadoras. Entonces, tiene que tener acción, corta acción, que actúe lo más rápido posible. Entonces, los que le llamamos ABA son los broncodilatadores de acción corta, y los más conocidos, salbutamol, fenoterol, el bromuro dipatropio, el bromuro de tiotropium, son llamados los AMAs. Los de larga duración, es decir, que duran más de 12 horas, porque estos duran un promedio de 4 a 5 horas. Los de larga duración, el salmeterol, el formoterol, y los anticolinérgicos de acción ya más prolongada son llamados LAMAs. Los más conocidos tenemos el
glicopironio, el tiotropium en Perú, el umequilidinio está todavía no ingresado bien. Aquí son los mismos inhaladores, su frecuencia de uso, el indacaterol es cada 24 horas, por decir a estos los llamamos ultralavas porque duran 24 horas, el olodaterol, el salmeterol cada 12, el aclilinio cada 12, estos ya son los lamas, ¿no? Los de acción prolongada. Estos son cómo se unen los lamas con los lavas. Hay inhaladores que tienen la unión de los dos. Uno de los más utilizados en el Perú viene a ser tiotropium con olodaterol, que es el espiolto, el indacaterol con glicopironio, el ultibro es uno de los más conocidos acá, ¿no? También hay los que te unen corticoide con un broncodilatador, ¿no? Por decir, este es un Foster, este es un Symbicort, el más conocido, ¿no? Y todas sus acciones, cómo expanden los inhaladores. ¿Cómo actúan todos estos beta-2 agonistas, ¿no? O sea, beta-2 adrenérgicos? Tienen acción beta-1, beta-2 y beta-3, los receptores beta. Nosotros estamos más que todo en los beta-2 agonistas. Los beta-1 van a tener sobre todo acción más a nivel del corazón y del riñón, y los beta-2 van a tener vasodilatación y van a tener acción en los bronquios, como estamos viendo acá. Nos van a producir broncodilatación, ¿no? Pero nos pueden producir otros efectos, ¿no? Los beta-3 generalmente más a nivel del tubo digestivo. Entonces, de entre nuestros beta-2, los beta-1, adrenalina, dopamina, adrenalina, que los utilizamos cuando se nos cae, por ejemplo, la presión, ¿no? En los beta-2, el isoproterenol, el salbutamol, la terbutalina, ¿no? Los beta-2 agonistas de acción rápida, su principal función es aliviar el broncoespasmo. Ya les hemos dicho cuáles son, debemos utilizar la dosis mínima que nos ayude, ¿no? Mientras menos, si con menos conseguimos el alivio, es suficiente. Y si lo utilizamos simplemente a todos les ponemos 2 cada 6 y no regulamos eso, va a terminar el paciente con los problemas que nos pueden dar. Entonces, su acción principal es a nivel, dando una lesión, su órgano efector de la adenilciclasa, del AMP cíclico, y va a producir la relajación de las fibras musculares bronquiales, inhibiendo la fosforilización de la miosina y va a disminuir la concentración del calcio intracelular. Entonces, las propiedades de los broncodilatadores van a producir broncodilatación y mejor aclaramiento ciliar. Y de esa manera van a producir una disminución de la hiperinflación que tienen los pacientes, va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar la función del músculo respiratorio. Entonces, el paciente utilizando broncodilatadores va a tener menos exacerbaciones. Entonces, los beta-2 agonistas de acción rápida son de elección para tratar los broncoespasmos y para evitar también la broncoconstricción del ejercicio. Muchas veces si el paciente cuando hace ejercicio termina haciendo espasmo, le decimos 15 a 20 minutos antes échese su salbutamol. Y si tiene formoterol, su formoterol, ¿no? Entonces debe usarse a la dosis mínima requerida. Los efectos adversos de los beta-2 agonistas obviamente nos van a dar a nivel del aparato cardiovascular, que es lo que más nos dice el paciente. Me eché su broncodilatador y mi corazón estaba que no podía. Te da palpitaciones, taquicardia, prolongación de la QT, te puede dar arritmia. En el sistema nervioso central te puede crear ansiedad, insomnio, agitación. En el sistema metabólico puede haber hipocalemia. Muchos de nuestros pacientes que hospitalizamos en neumología casi siempre le ponemos suplemento de calcio porque los terminamos manejando con altas dosis de beta-2 agonistas, ¿no? Te puede dar hiperglicemia, hiperinsulinemia, a nivel de los músculos. Me ha dado mucho temblor, te pueden decir los pacientes, y calambre.
En el aparato respiratorio te puede dar un broncoespasmo paradójico, o sea, hay pacientes, me ha dado ese inhalador y peor me ha cerrado el pecho, ¿no? Y eso se puede dar, ¿no? Puede dar que el paciente ya se haya acostumbrado y ya no tenga una respuesta adecuada. En cuanto a los anticolinérgicos, uno de los que más utilizamos es el bromuro de hipatropio, ¿no? Entonces tienen receptores colinérgicos, los receptores colinérgicos son M1, M2, M3, M4, M5 y los nicotínicos. Entonces, los muscarínicos M2 son los que a nivel del músculo liso bronquial nos van a producir, disminuir la broncoconstricción igual que los M3, ¿no? Son menos efectivos como terapia de rescate porque se demoran alrededor de 20 minutos a 1 hora en actuar a veces, pero te da menos riesgo de ingresar a una sala de hospitalización y sus efectos colaterales, obviamente aquí están. No se debe utilizar en pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado. Te puede dar también taquicardia, arritmia, retención urinaria, por eso en pacientes prostáticos a veces no los utilizamos, te puede dar constipación, la boca seca, la infección del tracto respiratorio, la lengua amarga, náuseas, vómitos y obviamente los efectos anticolinérgicos que se suelen dar, ¿no? Esto es para ver que los anticolinérgicos, antimuscarínicos, ¿dónde están actuando? ¿No? Existen también antialérgicos orales. Este Respirinax está siendo muy utilizado en Europa con muy buenos efectos, no está disponible en el Perú. La terapia controladora son con glucocorticoides, los modificadores de antileucotrienos, el anti-GE, el anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 4, entre otros, ¿no? Esto es para que vean cuál es la dosis baja, media, alta de los diferentes glucocorticoides, ¿no? Cómo actúan los glucocorticoides inhalados, produciendo la disminución de la inflamación. Entonces, su efecto es transcurrida las 4 a 6 horas, la dosis usual de 40 a 50 miligramos de prednisolona diarios. Esto también se puede dar en cuanto al crecimiento de los niños. Si los niños empezaron desde muy temprano el uso de corticoides, a lo largo de su vida se vio que disminuyó la talla en unos 0.7% de la edad adulta, que termina siendo alrededor de 2 a 3 centímetros de repente. ¿Ya? Los corticoides inhalados, ¿qué efectos tienen? Tos irritativa, candidiasis, por eso les decimos que se enjuaguen la boca después de utilizarlo. Los corticoides inhalados de forma precoz nos van a hacer que se reduzca las exacerbaciones graves y que la función pulmonar no decaiga muy rápido. Los efectos de los antileucotrienos como el montelukast nos va a determinar que se estabilicen algunos linfocitos y se producen menos citoquinas, ¿no? Tienen poco efecto broncodilatador, permite la reducción de los corticoides, su efecto es menos potente que los corticoides y te puede dar toxicidad hepática. Entonces, como son antileucotrienos, te van a evitar que no tengamos muchos problemas a este nivel. Bueno, esto ya se los expliqué. Las citoquinas que se producen a diferentes niveles, para que vean los anticuerpos monoclonales, el que más tenemos es el anti-GE, el omalizumab, pero existen otros. Les he puesto acá los nombres de varios de ellos. El omalizumab en el grupo 5 es el más utilizado y está más de 15 años en el mercado, pero tenemos el resto de anticuerpos monoclonales, ¿no? Algunas de las presentaciones de los diferentes inhaladores. ¿Qué se hace en asma y COVID?
En asma y COVID lo que más se ha dicho es que el paciente no debe dejar su terapia de control, es decir, no es que le digas, no mamá, no utilices el corticoide inhalado porque te puede dar más COVID, no es así, y que no cambie sus inhaladores con otros. Se puede utilizar aerocámaras, de preferencia desde COVID no hemos utilizado nebulizaciones y es necesario el control del asma. Entonces, nunca nos olvidemos que el asma lo que es una enfermedad controlable. Unas diferencias entre asma y EPOC. Generalmente el de EPOC se va a tomar después de los 40 años, casi siempre está relacionada al tabaco o al humo de leña. En asma es más frecuente los antecedentes familiares y la respuesta a glucocorticoides no es muy buena. Les voy a pasar rápidamente la crisis asmática, que serán 10 minutos. Un ratito lo voy a... Ya, jóvenes, ¿ya se puede ver? Jóvenes, Sí, ¿está doctora. compartiendo? Sí, se puede. Sí, Ya, doctora, sí se ve. entonces en crisis asmática algo bien sencillo porque al final es parte todo del asma, ¿no? La crisis asmática es la que manejamos cuando el paciente viene por emergencia. Cuando el paciente viene por emergencia le llamamos crisis asmática, exacerbación del asma. Debemos buscar que solamente sea el asma lo que le está trayendo al paciente, que no sea, por decir, una neumonía que exacerbó su asma, un tromboembolismo con su asma, ¿no? Entonces es un episodio agudo y se va a acompañar de la disminución del flujo expiratorio. Entonces también puede tener otros nombres como agudización, exacerbación, ataque de asma. ¿Qué es lo que ocurre? Están aumentados todos los síntomas respiratorios y necesitamos darle al paciente urgentemente una terapia de alivio para que el paciente mejore y regrese a su actividad diaria habitual. Hay dos tipos de crisis asmática. Uno de instauración rápida y uno de instauración lenta. Este de instauración rápida es el que vemos siempre en las películas, ¿no? Que era alérgico al maní, le dieron maní en su torta y lo tienen que llevar cargando hasta el hospital, ¿no? Esa es la crisis de instauración rápida, ¿no? Se va a producir una broncoconstricción, puede llegar al riesgo vital, ¿no? Puede que si no recibe su inhalador, algo le pase. Entonces, su respuesta también es más rápida y el paciente mejora muy rápido. Entonces, generalmente es alérgica y se relaciona mucho a alergia alimentaria y estrés emocional. La más común es la crisis de instauración lenta. Es el 80% de las crisis. Este paciente se ha ido inflamando poquito a poquito y ya cuando viene es porque ya empeoró bastante. Entonces es por un mal control de la enfermedad. Entonces tipo 1, la de progresión lenta. Tipo 2, la de progresión rápida. En una es deterioro muy más lento, a veces semanas, y en el otro es menos de 6 horas. En el rápido los pacientes son menos del 20%, más en hombres. Los desencadenantes son los alergenos, el ejercicio, el estrés. La obstrucción es mucho más severa en la de progresión rápida y nos lleva a un broncoespasmo. La gravedad de una crisis es variable, puede ser desde muy leve hasta muy severa. Hay una crisis de riesgo vital y cuando hagamos guardias en emergencia, esa es la que tenemos que identificar, porque si no lo identificamos, lo mandamos a la casa a nuestro paciente y después fallece en unas horas. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, para identificar el asma, que puede ser fatal, tenemos que preguntar si el paciente por asma alguna vez necesitó ventilación mecánica, si en el último año se ha hospitalizado por asma, cuántas veces ha estado viniendo por asma, si utiliza más de 2 salbutamoles por mes, por ejemplo.
Y hay pacientes con asma que a veces ya ni sienten que tienen obstrucción bronquial y si sus familiares directos tuvieron asma mortal. También las comorbilidades, si el paciente tiene una enfermedad cardiopulmonar o tiene alguna enfermedad psiquiátrica. Entonces, cuando se evalúa, se ve el grado de disnea, la cantidad de palabras que puede decir el paciente, el estado de alerta, la frecuencia respiratoria, si hace uso de músculos accesorios, cómo están las sibilancias, la frecuencia cardíaca, el pulso paradójico. Y también nos permite predecir si el paciente puede hacer paro respiratorio por asma, ¿no? Cómo está su estado de sensorio, cómo está, si hay un movimiento paradójico con la respiración. Cuando no hay sibilancias, el paciente puede hacer paro respiratorio, la bradicardia, que se señala más en estos cuadritos, ¿no? Entonces, es una evaluación estática y una evaluación dinámica. En la evaluación estática es cómo vino al paciente, ¿no? Le preguntamos si tiene esos factores de que puede fallecer o hacer una crisis mortal, ¿no? Y vemos cómo está obstruido y vemos si tiene otras complicaciones. La evaluación dinámica es que le hemos dado tratamiento y luego de dar tratamiento vemos cómo ha respondido al tratamiento y si va a poder ir a su casa o se va a tener que quedar. Esta no se nota nada. Bueno, la exacerbación del asma, los parámetros es si el paciente, el que más bulla te hace, generalmente es el que está mejor. El que no quiere ni hablar, ese generalmente está peor, ¿no? Porque no puede decir ni palabras y prefiere todo utilizarlo solo en respirar. Si la frecuencia respiratoria está mayor de 30, el paciente está peor. Si está utilizando mayores músculos accesorios, está peor. Si está ya haciendo un movimiento paradójico, está peor. Si el paciente tiene ya ausencia de todo ruido pulmonar, el paciente está peor. El paciente puede empezar con taquicardia, pero cuando está con bradicardia, está peor. Generalmente en asma la presión de oxígeno y el CO2 están bien, pero si ya empieza a retener CO2, el paciente está peor. ¿Cómo se trata el asma? Siempre están los broncodilatadores de acción rápida, o sea, los formoterol, salbutamol, algo que te actúe en menos de 3, 4, 5, hasta 10 minutos. Y los glucocorticoides y el oxígeno, ese es tu tratamiento. Entonces, en crisis asmática, dar el salbutamol, los ABAs y dar los corticoides. Si la crisis es moderada, se reevalúa a los 15 minutos. Si ya respondió, se va a su casa. Si no respondió, pasa al siguiente cuadro, ¿no? Le das prednisona a 1 miligramo por kilo de peso. En el paciente con crisis grave, lo puedes nebulizar, ahora todo lo hacemos con salbutamol, le puedes dar bromuro de hipatropio y das corticoide y en algunos muy graves van a ingresar a UCI. En la crisis leve o moderada, el paciente, como hemos dicho, trata de no hablar. En la crisis amenazante de vida, el paciente ya se torna somnoliento, un tórax silente y necesita pasar a unidad de cuidados intensivos para ser intubado. El tratamiento del asma siempre van a ser 4 PAF cada 20 minutos de broncodilatación y corticoides, ¿no? Los corticoides. Y después de eso, cuando el paciente ya se va a ir a la casa, todavía tiene que llevar unos 7 días o 5 días de corticoide a su casa y continuar con su terapia inhalada. Entonces, crisis leve, moderada o de parada inminente, ¿no? El de parada inminente va a ingresar a UCI. El de leve, vamos a ver si ya respondió para que se vaya a su alta. Si no ha respondido después de 1 hora o 2 horas, el paciente pasa a ser un grado grave. Si sigue teniendo mala respuesta, se debe hospitalizar. Los tratamientos a utilizar: los broncodilatadores, los anticolinérgicos, los corticoides, hidrocortisona, metilprednisolona tienen acción más rápida que una dexametasona, por ejemplo. También se le puede dar corticoides inhalados, se puede utilizar sulfato de magnesio 2 gramos y inclusive en forma inhalatoria. Entonces, en crisis asmática se puede nebulizar y se puede utilizar salbutamol. Hay pacientes, bueno, ahora desde que hay COVID no se utilizan nebulizaciones, pero hay pacientes con asma severo que terminan en nebulización continua, inclusive en UCI, ¿no? Con unos dispositivos especiales. La dosis recomendada de los corticoides es de 0,5 a 1 por kilogramo de peso de metilprednisolona, inclusive cada 6 horas.
Lo ideal es 7 días cuando ya se va a ir a casa el paciente, porque 7 días es tan efectivo como 14 días. Los corticoides inhalados hemos visto que son parte del tratamiento del asma. El bromuro dipatropio, en casi siempre a los pacientes que van a ser hospitalizados lo utilizamos. El oxígeno, cuando la saturación es menor de 90 a 92, la teofilina tiene menor grado, todavía se puede utilizar. Los corticoides inhalados, se han hablado de varios estudios sobre que se pueden utilizar a dosis altas. Corticoides inhalados no es algo que hagamos de rutina, pero pueden evitar las recaídas. El sulfato de magnesio, 2 gramos en 20 minutos, se puede utilizar. El helio es un broncodilatador potente. No lo utilizamos en el hospital, pero se puede utilizar uniendo helio con oxígeno. La proporción es 80 de helio a 20 de oxígeno, o 70-30, y nos va a producir broncodilatación. Los antagonistas de leucotrienos no se utilizan casi en crisis, ¿no? La adrenalina se puede utilizar en crisis asmática, en una agudización, pero solamente cuando hay anafilaxia, ¿no? Y de preferencia en vía intramuscular. En aerosol se puede utilizar, pero no es lo más indicado, ¿no? La adrenalina por vía endovenosa estaría solo indicada cuando hay paro cardiorrespiratorio. Entonces, el paciente, siempre debemos ver si ya el paciente puede salir de alta, si mejoró, y si no mejoró pasa al siguiente grupo, y si no, ya se va a hospitalizar. Cuando el paciente ha tenido un fracaso, a veces va a llegar a ventilación de preferencia no invasiva, es la primera opción en un paciente con crisis asmática, igual que el paciente con EPOC, su primera elección es la ventilación no invasiva, ¿no? Y la ventilación invasiva ya solamente es cuando el paciente tiene un compromiso vital inminente. La decisión de si el paciente se hospitaliza o no se hospitaliza se debe realizar en las 3 primeras horas, monitoreándolo cómo ha respondido al tratamiento que le hemos dado, ¿no? Entonces, la decisión de ingresar a la hospitalización después de 2 a 3 horas, cuando no nos ha mejorado el PEF. Ya, jóvenes, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, jóvenes, entonces esa es la clase de hoy día, ¿ya? Que les vaya bien, jóvenes, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.